Bueno, la reflexión que vamos a explorar hoy parte de una frase que, la verdad, deja pensando. Dice algo así como, la vida no pesa, lo que pesa es lo que cargamos. Es muy potente, sí. Es que es de esas ideas, ¿no? Que parecen muy sencillas, pero que tienen un calado tremendo. Tenemos entre manos un texto que se mete de lleno en ese equipaje invisible que todos llevamos a la espalda. Culpas, miedos, recuerdos, las expectativas de otros. Y la misión que nos hemos propuesto es entender por qué nos empeñamos en cargar tanto y sobre todo cómo se puede empezar a soltar lastre. La imagen central que usa y que vamos a desgranar es la de las mochilas invisibles. Esas que nadie ve pero que nos tienen el alma pues encorvada. Y es que esa imagen de las mochilas es muy potente porque todos de alguna manera sentimos ese peso. El texto lo que hace es poner sobre la mesa dos formas radicalmente opuestas de caminar por la vida. Por un lado, la que se basa en acumular y controlar, que nos lleva directos al agotamiento, y por otro, una que se apoya en la confianza y en el desapego, que es la que nos puede llevar a sentirnos más libres. Claro. Para analizarlo bien, vamos a tocar varios puntos que la fuente desgrana con mucha lucidez. Primero, ¿de qué están hechas exactamente esas cargas? Después, ¿por qué esa necesidad de control que tenemos es en realidad una fábrica de sufrimiento? Luego nos meteremos en el meollo del asunto. ¿Qué significa de verdad soltar? Que no es un acto mágico, sino un proceso. Un proceso que implica perdonar, aceptar, agradecer. Entiendo. Y si lo hacemos bien, llegaremos a ese concepto final tan sugerente de vivir ligero. Pues empecemos por ahí, por abrir esas mochilas que, según el texto, están llenas de culpas que ya no sirven, miedos que no nos pertenecen y recuerdos que hace rato dejaron de ser verdad. Y los ejemplos que da son de esos que te tocan de cerca, ¿no? Totalmente. El padre con el peso de tener que ser siempre un ejemplo, la madre con la carga de ser la fuerte de la familia, el joven con la presión del éxito o la persona mayor con el peso de no haberse arrepentido a tiempo. Uf. Es como si viviéramos atrapados en un montón de debería, tendría, podría, que nos impiden pues simplemente ser. Totalmente. Y la reflexión apunta a un origen muy interesante de esta tendencia a cargar. Sugiere que, en el fondo, nos enseñaron mal. ¿En qué sentido? Se nos presentó la vida como una especie de competición, una carrera de obstáculos en la que hay que acumular méritos, títulos, experiencias, como si fueran medallas para exhibir. Ya. Pero claro, el texto llega a una conclusión que es a la vez demoledora y liberadora. Dice, la vida no premia al que llega más cargado, sino al que llega más libre. Eso choca frontalmente con casi todo lo que nos dicen hoy en día, ¿no? Acumula experiencias, currículum, posesiones. La idea de que la meta es llegar libre en vez de cargado es casi subversiva. Es completamente subversiva y conecta directamente con ese cansancio existencial que tanta gente siente que a menudo confunde con la edad. La fuente es muy clara en este punto. El alma no envejece, el alma se agota. Se agota. Se agota de cargar con cosas que no son suyas, de sostener un peso que no le corresponde. Es el cansancio de llevar una mochila que no para de llenarse de piedras innecesarias. La idea del alma agotada, no envejecida, es potentísima. Y una cosa que me ha parecido fascinante es cómo el texto busca respuestas no en la psicología compleja, sino en algo mucho más simple, en la naturaleza. Sí. Nos dice que miremos a un árbol, a un río, al viento. Al principio puede sonar un poco, simplista, pero los ejemplos que da son muy elocuentes. Sí, son analogías que van al corazón del asunto. Nos propone observar al árbol, que cada otoño suelta sus hojas sin entrar en una depresión. Claro. Simplemente las deja ir, porque sabe que es parte de su ciclo para poder florecer de nuevo. O el río, que fluye sin parar y no se le ocurre guardar agua por si acaso hay sequía más adelante. O el viento. O el viento, que pasa, mueve las cosas y sigue su camino sin lamentarse, es un contraste brutal con nuestra tendencia humana a aferrarnos a todo. A los rencores, a las tristezas, a las excusas. El texto dice, con mucha sorna, que guardamos de todo menos paz. Y ese aferrarse a todo es lo que el texto identifica como la ilusión de control. Exactamente. Ahí está la raíz del problema, según esta reflexión. El texto lo expone con una ironía brillante, diciendo que el ser humano moderno quiere controlarlo todo. El clima, la economía, el amor de los demás. Pero, y esto es genial, no controla ni su propia digestión. Es muy bueno. Esta búsqueda obsesiva de control choca con la naturaleza misma de la vida, que,
Según esta visión, no está hecha para ser dominada, Sino para ser vivida. para ser vivida, para ser danzada. El sufrimiento aparece justo en ese punto de fricción, cuando la realidad no se ajusta al guión que hemos escrito para ella. Hay una frase que es un torpedo a la línea de flotación de esa idea. El que confía flota, el que controla se hunde. Esa imagen de flotar frente a hundirse es muy visual. De hecho, el autor comparte una anécdota personal muy reveladora sobre esto. Cuenta que, viajando por Guatemala, se quedó sin un céntimo y sin planes. No tenía ni idea de dónde iba a dormir ni qué iba a comer. En lugar de entrar en pánico y tratar de controlar la situación, hizo algo radicalmente distinto. Se sentó en una plaza y se puso a tocar la guitarra. Fíjate, Al poco rato, un hombre se le acercó y le ofreció una habitación y comida. es una anécdota increíble, casi parece un cuento, ¿verdad? Sí, Y es la ilustración perfecta de esa idea central. Cuando uno se entrega, la vida responde. Muestra la diferencia entre actuar desde la confianza y actuar desde el miedo. El miedo te dice, agárrate, controla, planifica cada milímetro. La confianza te dice, haz tu parte con lo que tienes y suelta el resultado. pero genera una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la confianza y la imprudencia? Porque para mucha gente esa situación en Guatemala sería el epítome del pánico. El texto explora esa tensión. Es una pregunta clave, sí. El texto no aboga por la pasividad o la imprudencia. No dice, no hagas nada y espera. Claro, Lo que sugiere es un cambio en la calidad de la acción. La persona que controla se agota intentando forzar las puertas. La persona que confía toca las puertas que puede, con la mejor intención, y si no se abren, no se queda dándose cabezazos contra ellas, sino que busca otra puerta. entiendo. La anécdota del guitarrista no es sobre no hacer nada, es sobre hacer algo auténtico, tocar música, sin la ansiedad de un resultado específico. Y es entonces cuando la vida, o el universo, o como se quiera llamar, parece que encuentra un hueco para responder. Entendido. Es un cambio de enfoque. Y eso nos lleva a la parte práctica. Si el problema es cargar y controlar, la solución es soltar. Pero aquí el texto hace una distinción que me parece clave, porque creo que es donde mucha gente se pierde. La idea de que soltar no es rendirse. Es una distinción fundamental, sí. Rendirse implica una derrota, una sensación de impotencia. Soltar, en el sentido que lo plantea el texto, es un acto de sabiduría. Es reconocer con honestidad que algo, una relación, un trabajo, un sueño, ya cumplió su ciclo. Ya. Es un acto de poder, no de debilidad. Es decir, gracias por lo que fue y ahora te dejo ir para que ambos podamos seguir adelante. Habla de cómo cargamos con el pasado, por ejemplo. Con decepciones que convertimos en escudos. La idea es potente. Te protegen de un posible dolor futuro, pero a la vez te aíslan de la alegría presente. Exacto. O el peso de vivir para cumplir las expectativas de otros, que es como interpretar un papel en una obra que ni siquiera has escrito tú. Y luego está el gran peso, la culpa. Me impactó una frase que dice, el error enseña cuando se acepta, no cuando se revive. Es que la culpa es un bucle que no lleva a ninguna parte. Y para romper ese y otros bucles, la fuente propone un proceso de liberación muy claro, casi en 3 pasos. El primero, y quizá el más difícil, es perdonar. Y es crucial entender qué significa aquí. No se trata de decir lo que pasó estuvo bien, o de darle la razón a quien nos hizo daño. Se trata de tomar una decisión consciente de no querer seguir viviendo con la herida abierta. Es un acto de egoísmo sano, de amor propio, para recuperar tu propia paz. Entiendo la idea de liberarse uno mismo, pero ¿no corre el riesgo de banalizar el daño recibido? Es decir, si alguien te hace algo terrible, el acto de perdonar para tu propio beneficio no deja la injusticia sin resolver. ¿Cómo aborda el texto ese conflicto interno? Es un matiz importantísimo. El texto lo aborda separando 2 planos, el interno y el externo. Perdonar es un proceso interno que tiene que ver con tu paz, no con la justicia externa. Vale, Que tú perdones a alguien para liberarte del rencor no exime a esa persona de las consecuencias de sus actos en el mundo real. La justicia puede y debe seguir su curso. Pero mientras tanto, tú decides si quieres seguir encadenado a esa persona a través del odio. ya veo. La metáfora que utiliza el texto es potentísima. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se enferme. Perdonar es simplemente dejar de tomarte ese veneno. Vale, es una decisión para salvarte a ti mismo, no para absolver al otro. Y después de perdonar, El segundo paso lógico es aceptar.
Aceptar la realidad tal como fue, no como nos hubiera gustado que fuera. Aceptar que hay personas que se fueron, trabajos que se perdieron, caminos que se cerraron. Y esto no es resignación pasiva, es un reconocimiento activo. La fuente dice algo precioso: cada pérdida te limpió el camino. Es entender que incluso lo que no fue, de alguna manera nos ha traído hasta aquí. Casi siempre brota el tercer paso de forma natural: agradecer. Agradecer lo que fue, lo bueno y la lección de lo malo. Agradecer lo que vino después. Y sobre todo, agradecer el momento presente, que es lo único que realmente tenemos. Presentado así, suena como una cadena perfecta. Perdonar, aceptar, agradecer. Pero en la práctica, ¿es siempre tan lineal? Me pregunto si a veces no hay que aceptar algo para poder perdonarlo, o si la gratitud no puede aparecer antes, no sé, como un primer paso para salir del rencor. Es una observación muy aguda. Y no lo presenta como un manual de instrucciones rígido. Más bien son 3 energías o actitudes que se entrelazan y se retroalimentan. Ah, vale. A veces, un pequeño momento de gratitud por algo simple te abre la puerta a aceptar una situación difícil. Otras veces es la aceptación cruda de un hecho lo que te permite empezar a plantearte el perdón. Son como 3 puertas a la misma habitación, la de la ligereza. El orden no es tan importante como la voluntad de querer abrirlas. Claro. El texto lo resume en una frase que es casi un mantra. El que suelta recupera el vuelo, el que perdona se aligera, el que acepta descansa y el que agradece se ilumina. Al final todo este proceso, el perdonar, el aceptar, parece que conduce a un mismo lugar, a esa idea de vivir ligero que mencionabas al principio. ¿Cómo lo define exactamente el texto? Porque no parece que se refiera simplemente a tener menos cosas, al minimalismo material. No, va mucho más allá. El texto se esfuerza en aclavarlo. Vivir ligero no es tener poco, es necesitar menos. Ah, No es una renuncia al mundo, sino una forma distinta de abrazarlo, sin que te pese. La libertad, según esta visión, no vive en la acumulación y el exceso, sino en la sencillez. Y entonces se enumera lo que llama las riquezas verdaderas, que no se pueden comprar ni postear en Instagram. como por ejemplo. Una taza de café compartida, una charla sin prisa, una canción que te recuerda quién eres. Esas cosas que no suman a tu currículum, pero sí a tu alma. ¿Y esta ligereza entonces es una especie de sinónimo de sabiduría? Lo conecta directamente. Argumenta que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en desaprender todo aquello que nos enseñaron mal y que nos pesa. La culpa, el miedo, la necesidad de aprobación, la comparación constante. Hay una frase que lo condensa maravillosamente. Vivir no es sumar años, es restar pesos. Fíjate, qué idea tan contraintuitiva en nuestra sociedad que se basa justo en lo contrario, en sumar. Sumar experiencias, sumar logros, sumar seguidores. Restar pesos suena a un acto casi revolucionario. El texto sugiere por dónde empezar a restar. Sugiere empezar precisamente por el contenido de esas mochilas que abríamos al principio. Restar culpas que no te corresponden, restar miedos que heredaste, restar rencores que solo te envenenan a ti. Volver al origen. Exacto. Al restar esos pesos, permites que el alma haga lo que sabe hacer por naturaleza, que es florecer, como dice el texto. A su propio tiempo y a su manera, como las flores, que no compiten entre ellas para ver cuál se abre antes. Y es ahí, en ese proceso de aligeramiento, donde se produce la transformación final que describe la reflexión. Cuando aprendes a soltar, descubres algo increíble. La vida ya no te pesa, te sostiene. Es un cambio de paradigma total. Pasar de sentir que llevamos la vida a cuestas, como una carga, a sentir que es la propia vida la que nos sostiene, la que nos mece. Resumiendo mucho, el viaje que hemos recorrido con este texto va desde el agotamiento de arrastrar esas mochilas invisibles hasta la liberación que se encuentra en el arte de soltar, perdonar, aceptar y finalmente agradecer. Es, en toda regla, un camino de vuelta a lo esencial, a lo que no pesa. Exacto. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final que se deriva directamente de la última parte del texto. Nos recuerda una verdad ineludible. Venimos con las manos vacías y así nos vamos. Y a partir de ahí nos lanza una pregunta que creo que es muy potente para la reflexión personal de cada uno. Si todo lo que acumulamos, rencores, expectativas, posesiones, no viaja con nosotros al final,
y todo lo que realmente vale, el amor, la risa, la paz, no pesa absolutamente nada, que es entonces lo que de verdad estamos cultivando en nuestro día a día.